Lea la Biblia por sus historias. Fortaleciendo iglesias locales en Latinoamérica por medio de tiempo de devocionales familiares. Edifica la vida de tu familia sobre la Biblia. Reúne a tu familia para un tiempo devocional bíblico. Hola, mi estimado amigo. Gracias por escucharnos el día de hoy. Encuentra tu Biblia y lee con nosotros. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 16 al 33. La división del reino. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Dios es un Dios santo y aborrece todo pecado. Todo pecado merece igualmente castigo, pero Dios envía consecuencias más duras a aquellos que han recibido mayores oportunidades de hacer el bien. La Biblia dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Es muy importante entonces aprender las lecciones que Dios nos enseña a través de los ejemplos de su palabra. Un clamor de indignación se extendió por la multitud. El pueblo había pedido al nuevo rey Roboam que aligerara el pesado servicio que Salomón les había impuesto, pero el rey se había negado. En lugar de ello, Roboam les había dicho duramente que aumentaría sus cargas.
¿De qué servirá que nos gobierne la casa de David?, se quejó alguien amargamente. Cuida de tu propio pueblo, David, gritó otro. Roboam miró mientras la multitud se retiraba. Solo la gente de Judá y Benjamín se había quedado para apoyarlo. Roboam estaba turbado. No había sido su intención provocar una división, pero ahora la mitad del reino le estaba abandonando. Intentando calmar al pueblo y retomar el control de la situación, Roboam envió a uno de sus principales oficiales de tributos a hablar con los líderes de las tribus de Israel. En cuanto llegó, el pueblo se enfureció tanto que lo apedrearon hasta matarlo. Entonces Roboam, temiendo por su propia seguridad, huyó en su carro y se dirigió lo más rápidamente posible a Jerusalén. La rebelión de las tribus del norte de Israel había comenzado. El pueblo de Israel eligió a Jeroboam como rey. Él apenas había regresado de Egipto, donde se había escondido del rey Salomón, y el pueblo estaba encantado de volver a verlo. Pero Jeroboam no se sorprendió. Todas estas cosas habían sucedido para que se cumpliera la profecía de Ahías. Inmediatamente comenzó a trabajar para establecer el nuevo reino de Israel. Mientras tanto, Roboam no había rendido la lucha. Si tenía que combatir en contra de Jeroboam para detener la rebelión, eso era lo que intentaría hacer. Roboam comenzó a reunir a sus guerreros. Una vez reunidos 180,000 hombres escogidos de Judá y Benjamín, comenzó a planear su estrategia para recuperar el reino. Pero mientras Roboam planeaba, un hombre de Dios llegó con un mensaje de Dios para él. No vayan, ni peleen contra sus hermanos los hijos de Israel. Vuelvan a sus casas. Esto lo he hecho yo. Obediente, aunque tristemente, Roboam aceptó el mensaje y envió a casa a sus soldados. El reino de Israel quedó dividido. El reino de Judá en el sur y el nuevo reino de Israel en el norte. En el reino recién formado, el rey Jeroboam tenía sus propias preocupaciones. Temía que el pueblo lo abandonaría y volvería a seguir al rey Roboam. Como el templo de Dios estaba en Jerusalén, en el sur, pensó que el pueblo se sentiría influenciado a volver a Roboam cuando fueran al templo a ofrecer sus sacrificios. Si eso sucediera, pensó, lo matarían. Era un pensamiento muy necio. Ya se había olvidado de la promesa que Dios le había hecho a través del profeta Ahías. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios, y Dios bendeciría su reinado. Cuando explicó sus preocupaciones a sus consejeros, estos sugirieron que Jeroboam creara 2 lugares nuevos donde adorar. Esto haría más fácil y conveniente la adoración que ir al templo a adorar a Jehová. El rey Jeroboam estuvo de acuerdo y ordenó que se construyeran 2 becerros de oro. Pronto, los 2 grandes ídolos de oro estuvieron en sus lugares en Dan y Betel. Jeroboam reunió al pueblo para mostrarle su obra. Jerusalén está demasiado lejos para viajar a adorar, dijo. He aquí, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. ¡Qué pecado tan abominable! Jeroboam estaba promoviendo la idolatría y haciendo pecar al pueblo. Para completar su obra, Jeroboam hizo sacerdotes a algunos del pueblo para los dioses falsos y escogió un día para celebrar una fiesta especial en sus nuevos centros de adoración. Luego ofreció sacrificios a los dioses falsos. No pasó mucho tiempo antes de que toda la nación de Israel había abandonado a Dios para seguir a los ídolos hechos por el hombre. ¿Permitiría Dios que la maldad quedara sin castigo? Por supuesto que no.
El rey Jeroboam no había aprendido la lección del juicio de Dios sobre la idolatría de Salomón y había desechado las instrucciones del profeta Ahías. Por su grave desobediencia y por hacer que otros pecaran también, Jeroboam recibiría un castigo mucho mayor. ¿Aprendes tú las lecciones que Dios trata de enseñarte de las vidas de otras personas? Tanto de los buenos como de los malos ejemplos, puedes ver las bendiciones o consecuencias que vienen como resultado de las respuestas de la gente a la palabra de Dios. Y recuerda, tu vida también influye a otros. Nunca te permitas ser la causa del pecado de otra persona. Usa tu ejemplo para enseñar a otros cómo vivir correctamente. Puedes hacerlo por ser obediente a la palabra de Dios. Ahora, niño, joven, adulto, vamos a ver unas preguntas sobre esta lección. ¿Puedes encontrar las respuestas? ¿Qué sucedió cuando Roboam no oyó las palabras de las tribus de Israel? Las tribus de Israel se apartaron en rebelión de la tribu de Judá y la casa de David. Bien hecho. 10 tribus de Israel se apartaron en rebelión. ¿Quién se hizo rey sobre Israel? Jeroboam se hizo rey sobre Israel. Muy bien hecho. Se hizo rey Jeroboam. ¿Qué hizo Roboam en respuesta a la división del reino? En respuesta a la división del reino, Roboam reunió a los ejércitos de Judá y Benjamín para hacer guerra contra Israel. Así es, reunió a sus ejércitos para pelear contra Israel. ¿Quién vino con palabra de Dios a Roboam diciéndole que no peleara contra Jeroboam? Semaías, el varón de Dios, vino con palabra de Dios a Roboam, diciéndole que no peleara contra Jeroboam. Así es, vino Semaías el varón de Dios. ¿Qué ídolos hizo Jeroboam con que causó al pueblo pecar? Jeroboam hizo 2 becerros de oro y proclamó que eran los dioses de Israel, a quienes debían ir a adorar. Tienes razón, hizo 2 becerros de oro y mandó al pueblo que los adorara. ¿Encontraste todas las respuestas? Si no, pues sigue intentando. Gracias por participar. Nuestro versículo para memorizar es Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Reúnete nuevamente mañana con nosotros para escuchar nuestra próxima historia. El león mata al profeta. Gracias por escucharnos. Nuestra lección de hoy viene de Una guía devocional para la familia. Lea la Biblia por sus historias, volumen 5. Esperamos que le haya sido de bendición. Lea la Biblia por sus historias es un ministerio de la Iglesia Bautista Temple en Knoxville, Tennessee. Para más recursos familiares o para más información, visita nuestra página web labibliaparatodos.org. Que Dios te bendiga.